Buen día para todos y para todas, esperando que se encuentren bien en sus casas. En esta ocasión entonces voy a hacerles un resumen, ¿cierto?, de estas dos clases que originalmente estaban separadas, de ecología de las enfermedades. En una primera parte en la cual vamos a ver cómo de alguna forma es importante conocer la ecología de las enfermedades desde el punto de vista macroecológico, digamos, desde el punto de vista de las plantas, los animales, y después vamos a ver entonces cómo, desde el punto de vista de la microbiología, de la ecología microbiana, ¿cierto? Vamos a hablar de algún ecosistema bien particular, que es la microbiota humana, digamos, y cómo es importante también la ecología, ¿cierto? De ese ambiente particular, digamos, en las enfermedades. Es por eso que, fíjense que en esta primera parte de la clase quiero comenzar con esta frase, ¿cierto? Y es un mensaje que yo creo que se tienen que llevar bien claro. Y es que, sobre todo en esta época que estamos viviendo, que las enfermedades infecciosas no son solo un fenómeno médico, no son solo un fenómeno microbiológico, son sobre todo un fenómeno medioambiental. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, sobre todo en un curso de ecología microbiana, digamos. Y por supuesto que también tiene un componente social, ¿cierto? Lo que implica tienen perspectivas ideológicas, consecuencias económicas, implicancias políticas, digamos. Entonces, entender esto que va más allá, ¿cierto?, de la solución microbiológica o la solución, ¿cierto?, médica que se le puede dar inmunológicamente a un paciente. Las pandemias y las enfermedades infecciosas son mucho más que eso, digamos. Y eso es un poco lo que vamos a hablar ahora, de cómo las causas de muchas de esas enfermedades son precisamente el cambio climático y son el comportamiento humano. Entonces, siempre es bueno recordar, ¿cierto?, esta frase de Lee Margullis, que nos habla de que no solo las células y los organismos son autopoyéticos, ¿cierto?, como decían Varela y Maturana, sino que a su vez la Tierra, en su conjunto, digamos, es también un fenómeno autopoyético, como decía Lee Margullis, fotosintético de escala planetaria. ¿Qué quiere decir esto, digamos? Eso quiere decir que, en definitiva, que la Tierra se mantiene gracias a la vida en la Tierra, digamos. Es decir, todos los componentes que permiten la salinidad en los océanos, la composición del aire en la atmósfera, etcétera, todo eso está definido, ¿cierto?, por la composición de vida que tiene el planeta y sobre todo la vida microbiana, que es un poco lo que vamos a ver ahora, digamos. Entonces, fíjense si revisitamos siempre estas cifras que me gustan poner, no sé si la han visto alguna vez en otras clases, digamos. Fíjense la cantidad de estrellas, ¿cierto?, que tenemos en el universo. Sin embargo, fíjense la cantidad de células microbianas que tenemos en el planeta Tierra, digamos, 10 a la 31, un número muy grande, digamos, que no solamente representa una gran diversidad, ¿cierto? Se cree que aproximadamente 10 a la 12 especies viven en el planeta, sino que además son esenciales, digamos, en muchos procesos biogeoquímicos, ¿cierto?, que se realizan en el planeta y como vamos a ver, también son esenciales para la vida de muchísimas plantas, muchísimos animales y nosotros los humanos. Es por eso que les dejo acá solamente esto como tarea, ¿cierto? Para que lo puedan revisitar, digamos. Actualmente estamos haciendo un catálogo de todos los microorganismos que están en el planeta, digamos. Todos, absolutamente todos están siendo catalogados, sean estos en los océanos, sean estos en una cierto, eh, fuente hidrotermal, sean estos están en las plantas, en los animales asociados, etcétera, etcétera. Todos los microorganismos que estamos en el planeta Tierra de alguna forma se están secuenciando todo, así que a futuro, digamos, no es imposible pensar que vamos a tener una filogenia perfecta de todos los microorganismos en el planeta. Entonces, fíjense esta gráfica también que le he mostrado, pero quiero traerlo de alguna forma nuevamente, porque de alguna forma nos me permite ilustrar un aspecto bien común, que son que las enfermedades infecciosas eran un problema muy serio en la humanidad, digamos. Y no solamente eso, sino que tenemos que pensar que algo que estábamos diciendo los científicos, que en el 2050 posiblemente volviéramos a morir las personas, los humanos, digamos, como moríamos, ¿cierto?, en los años 40, los años 50, hasta los años 50, ¿cierto?, de enfermedades infecciosas, es muy probablemente que vamos a morir ahora. Y no solo eso, fíjense que no hay que ir muy lejos, el ejemplo de Chile. Chile, por primera vez en el año 2020 y muy posiblemente también en el 2021, la primera causa de muerte no fue el cáncer y no fueron las enfermedades al corazón. Fue una enfermedad infecciosa como es el caso del COVID-19. Entonces, tenemos que llamar la atención, ¿cierto?, a que si bien durante mucho tiempo, tanto las vacunas, ¿cierto?, como los antibióticos nos permitieron, digamos, cambiar esta correlación de dejar de morir de enfermedades infecciosas como moríamos antes, digamos, y aumentar la esperanza de vida y empezar a morir de otras causas, digamos, tenemos que prestar mucha atención porque es posible que volvamos
a poder morir, digamos, nuevamente de enfermedades infecciosas, enfermedades que hoy día en muchos casos son curables, digamos. Entonces, fíjense que en la historia de las pandemias, esto no es nuevo en la humanidad, digamos, llevamos mucho tiempo con pandemias, y aquí podemos ver un timeline, ¿cierto?, donde están las primeras pandemias que hemos sufrido como humanidad, con la pandemia antoniana, ¿cierto?, y la pandemia justiniana. Se fueron las primeras pandemias causadas por Yersinia pestis que tenemos registro en la humanidad, y tenemos así muchísimas otras pandemias, ¿cierto?, entre ellas destacando la pandemia de 1618, ¿cierto? La pandemia de la influenza, 1918, digo, como podemos observar acá, durante la Primera Guerra Mundial, digamos, y también entonces otras pandemias que nos estamos sufriendo. Aquí me gusta más quizás mostrar, ¿cierto?, este gráfico donde nos permite representarlo ya no en el tiempo, sino por el tipo de microorganismos que causaron esas pandemias, ¿cierto? Liderando entonces la lista la Yersinia pestis, ¿cierto?, con la peste negra, en varias pandemias. En segundo lugar, ¿cierto?, tenemos a smallpox o la viruela, digamos, y tenemos entonces en tercer lugar a la influenza española, digamos que, como sabemos, también tuvimos un brote. Fíjense, varias cosas a destacar. Primero, que estamos viviendo, por supuesto, una pandemia, y fíjense que ya es top 9, digamos, entre todas las pandemias que nos han causado muerte en la humanidad, digamos, con más de 3,2 millones de muertes hasta el día de hoy, digamos. Y fíjense que, y bueno, por supuesto que siguen muriendo personas producto de esta pandemia. Y fíjense que también me permite destacar otra cosa, y es que aunque muchos no lo sepamos, digamos, estamos realmente viviendo dos pandemias, digamos. Sí, estamos viviendo una pandemia desde 1981, ¿cierto?, hasta la actualidad, con más de 35 millones de muertes, como es el caso de la pandemia del SIDA, digamos. Entonces, entender que esto es un fenómeno nuevo, digamos, sino que hemos tenido muchas pandemias en la historia de la humanidad, y vamos a ver que muchas de las causas de ellas se mantienen actualmente. Entonces, es acá donde de alguna forma quiero traer en la importancia de cuáles son las causas, digamos, de las pandemias. Es muy importante que sepamos, digamos, en un curso de ecología microbiana y biotecnología ambiental, cuáles son las causas de las enfermedades infecciosas que hemos tenido en los últimos años. Y particularmente quiero remitirlo, ¿cierto?, a este artículo donde fíjense que no es un artículo de revisión, más bien es un, es un, es un statement, ¿cómo se llama? Es decir, es una declaración, ¿cierto?, de varios microbiólogos que se juntaron, ¿cierto?, para em, dar cuenta, digamos, de este llamado a acción, digamos, durante la COP25, ¿cierto? Llamar la atención de la importancia de los microorganismos en los diferentes ciclos biogeoquímicos. Aquí no voy a entrar en detalle, ¿cierto? La importancia ustedes las han visto en las clases, han visto cómo los microorganismos son esenciales en muchos ciclos. Hay muchos metabolismos que son únicos microbianos, digamos. Hay mucha de la descomposición de muchos de los elementos, ¿cierto?, que solamente la pueden hacer los microorganismos, etcétera, de forma tal que los microorganismos no solo crearon este planeta, digamos, con la vida tal y como lo entendemos, con esta atmósfera de oxígeno, ¿cierto?, durante miles de millones de años, producto de la fotosíntesis, sino que también la sostienen hoy día. Entonces, ese llamado precisamente es muy importante porque fíjense que ustedes conocen que tenemos un serio problema con el tema del calentamiento global. Es decir, aquí hay un gráfico donde demuestra, ¿cierto?, que en los últimos años ha aumentado más de 1 grado la temperatura, y muchos siempre se han pensado o se han hecho la pregunta que si realmente es importante, ¿este realmente tan importante 1 grado Celsius, digamos, que aumente 1 grado Celsius en el planeta? Who cares? ¿Quién le interesa, digamos? Bueno, aquí yo les voy a poner, fíjense que abreviadamente, antes de entrar de nuevo el tema de las enfermedades infecciosas y su causa, 3 ejemplos de cómo el aumento de solamente 1 grado ha tenido un impacto gigantesco, digamos, en algunas enfermedades infecciosas. Y fíjense que el primer caso que les quiero poner es el Aedes aegypti, digamos, es un mosquito que he contado otras ocasiones, digamos, en mis clases, que fue descubierto, digamos, como agente causal o como vector de las enfermedades infecciosas, particularmente de la fiebre amarilla, por un científico cubano llamarlo Carlos Finlay, digamos, un científico de mucho prestigio internacional, al cual siempre trato ¿cierto? De destacarlo en mis clases, digamos. Fíjense que, y sin entrar en muchos detalles, digamos, en este trabajo que les tengo acá como referencia, digamos, se habla precisamente de cuál es la relación que tiene la temperatura, ¿cierto?, con el parásito que vive alrededor, al interior del mosquito. Y fíjense que está demostrado que un aumento solamente de 1 grado Celsius adelanta en 3 días, ¿sí?, acorta en 3 días, ¿cierto?, la presencia, ¿cierto?, de este parásito al interior del mosquito. Lo que quiere decir es que el mosquito se vuelve entonces infeccioso antes, 3 días antes, digamos, y de hecho en el artículo está calculado, digamos, estos 3 días
cuántas picaduras representan, digamos, y cuál es la proporción, ¿cierto?, del aumento de contagio, de la probabilidad de contagio, digamos, producto de solamente el haber aumentado 1 grado Celsius la temperatura. Entonces, esto es un ejemplo bien concreto y no solamente eso, fíjense que también ya es algo conocido, digamos, que no solamente un mundo más caliente, sino que también el comportamiento humano, digamos, ha hecho que, fíjense este artículo que es del año 2000, que predecía, digamos, al año 2050 cuál iba a ser, ¿cierto?, la presencia o la expansión, ¿cierto?, de la malaria hacia lugares que no conocíamos, digamos, y fíjense que aquí arriba, incluso casi que aborda a Chile, digamos, habían dos países en el mundo, en el hemisferio eh, en América, ¿cierto? Que no tenían mosquito, incluso que no estaban predichos que en este artículo que en 2050 tuviesen Aedes aegypti, y fíjense que son Canadá y Chile. Bueno, eso créanme que no fue así, lamentablemente. Digamos. Fíjense porque en el año 2018 y también en el año 2019, en 2018 en Arica, ¿cierto? En el año 2019 en Iquique, se reportó entonces por primera vez la presencia de mosquitos de Egipto en Chile. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, es muy probable entonces que tengamos enfermedades infecciosas que antes no teníamos en Chile. Chikungunya, Zika, dengue, fiebre amarilla, enfermedades que jamás, enfermedades llamadas tropicales, de hecho, digamos, jamás habíamos tenido en Chile, quizás por primera vez podamos tenerla en el norte del país, producto de que este mosquito, digamos, producto de la deforestación, del comportamiento humano y del calentamiento global, digamos, no solamente está expandiendo su área, sino que también en muchos casos, ¿cierto? Los cambios de temperatura hacen que estos mosquitos se vuelvan más infecciosos, digamos. Entonces, fíjense, eso es un ejemplo concreto y este es otro ejemplo bien, bien concreto, digamos. Fíjense que esta es la temperatura que estoy mostrando acá de los últimos 40 años, ¿cierto? 30 años en Alaska, digamos. En la bahía de Alaska, no recuerdo exactamente, bueno, aquí está, en el Tulkit Lake de Alaska, digamos, una zona donde claramente las temperaturas son muy frías, digamos, pero fíjense que nunca habían llegado a los 14 grados, digamos. ¿Por qué le digo esto? Porque esta bacteria, este vibrio parhemolítico que muchos los conocemos en Chile, ¿cierto? Porque nos han causado varios brotes de vibrio, ¿no? Es un pariente, digamos, hermano, ¿cierto? Del vibrio cólera, digamos, pero hemos tenido también en el norte del país y en otros lugares brotes de vibrio parhemolítico en Chile, digamos, y por lo tanto lo conocemos muy bien, digamos. Bueno, fíjense que este vibrio parhemolítico tiene una particularidad muy grande, digamos, y es que no es capaz de crecer por encima de 15 grados. Digamos. Bueno, créanme que la temperatura en algunos años ha aumentado por encima de los 15 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que fíjense que en el año 2005, por primera vez en la historia, como nunca, hubo un brote entonces de vibrio parhemolitis asociado en Alaska, digamos, a ostras, ¿cierto? En Alaska, digamos. Sí, nunca en la historia de la humanidad había habido brotes de vibrio parhemolítico en Alaska hasta el año 2005. ¿Por qué? Porque aumentó la temperatura y entonces un microorganismo que no era capaz de vivir, digamos, en aguas mucho más frías, ahora, como el agua está mucho más caliente, es capaz de llegar a estos ecosistemas. Y con este es el último ejemplo que les pongo, digamos, que es el caso de Batrachochitrium dendrobatidis, digamos, o de B, digamos, BD, es más fácil decir BD, digamos, y esta enfermedad que se llama quitridiomicosis, digamos, que es una enfermedad que afecta lamentablemente a la piel de las ranas, digamos, y es una enfermedad que también está devastando muchísimos anfibios en América Central, digamos, de hecho en Costa Rica, muchos de estos ranas preciosas, digamos, con coloraciones muy únicas en el mundo, digamos, están completamente desapareciendo. De hecho, este es el artículo, digamos, donde reporta esta expansión, digamos, de esta enfermedad, como se puede apreciar acá, digamos, y fíjense que es producto también del aumento de 1 grado Celsius de temperatura en esos lugares, digamos, longitudinalmente, y fíjense que en algunos lugares, incluso a algunas alturas, la extinción llega al 90% de las especies de estas ranitas, digamos. Entonces, es un serio problema el que estamos teniendo en el mundo, producto del cambio climático, no solamente desde el punto de vista de los ciclos biogeoquímicos en general, digamos, sino como dice acá este mismo artículo, ¿cierto?, con el cual habíamos comenzado al inicio, digamos, que los microbiólogos alertaban, digamos, del problema del cambio climático. Bueno, uno de los problemas que tenemos con el cambio climático entonces es que también exacerba, ¿cierto?, el impacto de los patógenos en algunas enfermedades infecciosas. Y fíjense que aquí les puse un ejemplo
vamos a seguir poniendo el ejemplo, ¿cierto?, de estas enfermedades que son transmitidas por vectores. Pero esto no solamente para los vectores y para las enfermedades que quizás nos afecten a nosotros los humanos. Ustedes conocen también que la fauna, sí, los corales, por ejemplo, se están decolorando producto de los cambios que están también ocurriendo, producto del calentamiento, digamos, y algunos de los microorganismos que normalmente viven en estos lobiondes realmente están siendo afectados, digamos, y esto también está causando la disrupción, digamos, del funcionamiento normal de los ecosistemas. También existen muchísimos otros problemas, digamos, en los cultivares que producimos para nuestro consumo, digamos, que también están aumentando la enfermedad infecciosa y, por supuesto, las enfermedades, cierto, que de alguna forma nos afectan a nosotros los humanos. Entonces, fíjense que esto nos lleva a un punto que es uno de los mensajes esenciales que yo creo que, de hecho, da origen, ¿cierto?, al título de la clase hoy día, digamos. Tenemos que entender que las últimas enfermedades infecciosas que estamos teniendo como humanidad, y fíjense que en este gráfico que les pongo acá, tenemos muchas de las últimas, digamos, pero no las tenemos a todas. De hecho, aquí tenemos a SARS, tenemos la influenza aviar, tenemos la influenza porcina H1N1, ¿cierto? Tenemos a ébola, tenemos a ENDRA, a Nipah, a diferentes virus, tenemos a SARS o SNIL, incluso pudiéramos poner acá en África, pudiéramos poner al virus del SIDA, digamos, incluso acá en Chile pudiéramos poner al ANTA, que también es una enfermedad infecciosa emergente, digamos. Bueno, ¿qué cosas tienen en denominador común todas esas enfermedades? Lo único que tienen en denominador común es algo que está ilustrado acá, digamos. Y es que esas enfermedades infecciosas las estamos adquiriendo por zoonosis. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un vector animal que de alguna forma es capaz de transmitirnos nuestra enfermedad, y entonces ese virus, una vez que muta y logra convertirse en pandémico, ¿qué quiere decir eso? Que es capaz de transmitirse de humano en humano, son entonces las causas de las últimas enfermedades infecciosas que estamos teniendo. Todas las enfermedades infecciosas entonces que estamos sufriendo en los últimos años se deben fundamentalmente a zoonosis. ¿Qué quiere decir? El traspaso de un patógeno desde un animal, ya sea este de vida libre, como pueden ser ¿cierto?, los monos, como pueden ser las civetas, como pueden ser los murciélagos, etcétera, a también animales, ¿cierto?, que criamos para nuestro consumo, como pueden ser los chanchos, como pueden ser las aves de corral, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos llama la atención, digamos, porque es un fenómeno muy importante. Fíjense que acá solamente quiero destacar por arriba, digamos, fíjense la diversidad de microorganismos que son capaces de causar, de patógenos, ¿cierto?, que son capaces de causar enfermedades. Es decir, aquí tenemos desde nemátodos, protozoos, bacterias, hongos, virus, por supuesto, digamos. Fíjense la cantidad de vectores de organismos que son capaces de transmitir, ¿cierto? Que son portadores asintomáticos de esta enfermedad y por lo tanto son capaces de transmitirla, digamos. Aquí, fíjense, bueno, no solo a los cerdos, las aves, pero llama la atención poderosamente, ¿cierto? Que en diversos organismos, ¿cierto? De nuestro planeta, digamos, como pueden ser aves, como pueden ser insectos, o como pueden ser incluso los únicos mamíferos que son capaces de volar, como los murciélagos, ¿cierto? Llama la atención que todos sean capaces de transmitir enfermedades. Por lo tanto, eso también da una precaución mucho mayor, digamos, por el radio de acción, digamos, que pueden tener todos estos microorganismos que son capaces de volar y que son capaces de transmitir entonces estas enfermedades. Y fíjense también entonces, como último aspecto, la cantidad de órganos blancos entonces que son capaces de ser blancos, y valga la redundancia, digamos, por la infección por estos microorganismos. Desde órganos entéricos, ¿cierto? Como pueden ser el sistema digestivo, hasta el cerebro, hasta el corazón, ¿cierto? Bueno, por supuesto, los órganos respiratorios, los pulmones, como caso del virus Zika, ¿cierto? Que es capaz incluso de causar infección y una malformación en el feto. Entonces, ¿cómo podemos hacer entonces para combatir entonces estas enfermedades zoonóticas, digamos? Eso es un poco, digamos, lo que trae, digamos, esta iniciativa que se llama One Health, o Una Salud, que de alguna forma es un concepto que lo que trata es de expandir este concepto de interdisciplinariedad, digamos, ¿sí? De cómo de alguna forma las enfermedades, como yo les decía, no es solamente un fenómeno que tenemos que apuntar los microbiólogos o los médicos desde el punto de vista médico, sino que de alguna forma tenemos que ecólogos, personas incluso que estudien la atmósfera, que estudien corrientes oceánicas, que estudien sociología, que estudien diferentes comportamientos, que estudien incluso cómo nos comunicamos, cómo nos transportamos, etcétera. Todas esas personas son importantes, digamos, y esta pandemia precisamente ha sido un ejemplo, digamos. ¿Sí? De nada vale que podamos tener una vacuna, digamos, si en definitiva no logramos, por ejemplo, controlar la movilidad y no podemos tener, digamos,
un plan de acción, digamos, que permita disminuir realmente el contagio, digamos. Entonces, es por eso que tanto desde la formación de científicos, ¿cierto? Incluso en esta iniciativa se hace un llamado a que las universidades, por ejemplo, sean justo lo contrario a lo que nos sucede en nuestra alma mater, ¿cierto? En la Universidad de Chile, donde la Facultad de Veterinaria está en La Pintana, donde la Facultad de Medicina, ¿cierto?, está en Independencia, y nosotros, la Facultad de Ciencia, estamos en Ñuñoa, digamos. Entonces, esa no es la idea es que quizás en un mismo edificio, ¿cierto?, sean capaces de convivir todas estas grandes ciencias, ¿cierto?, tanto la medicina veterinaria, la zoología, la ecología, la botánica, las ciencias de la tierra, la agricultura, las ciencias sociales, la medicina, etcétera. Todas esas disciplinas, digamos, puedan convivir, ¿cierto?, y poder entonces enfrentar como una sola salud tanto lo que pasa en los animales como lo que nos pasa en humanos, como lo que pasa en el medio ambiente. Si vigilamos lo que está pasando en los animales, tanto en medio ambiente como en los animales que criamos para nuestro consumo, es el mensaje entonces que vamos a evitar las futuras enfermedades infecciosas que vamos a tener como humanidad. Entonces, la idea sería, ¿cierto?, este modelo virtuoso en el cual, de alguna forma, la colección de datos, ¿cierto?, y la generación de los mismos, ¿cierto?, nos permite entonces, de alguna forma, tomar decisiones de política científica, digamos, basada en hechos, digamos, que son de alguna forma lo que podemos hacer los científicos, de dar cierto, un consejo, ¿cierto?, a los tomadores de decisiones para que entonces podamos de esta forma, ¿cierto?, poder tomar decisiones basadas en evidencia científica. Entonces, en esta suerte de ciclo, ¿cierto?, de adaptarse, construir y ajustar, digamos, podemos tener diferentes preguntas, por ejemplo. ¿Es necesario la vacunación en Chile? ¿Es necesario, digamos, las medidas de confinamiento, etcétera, etcétera? Y de alguna forma, cuando miramos los datos, que seamos capaces también de colectar y de generar, y podamos entonces ser analizados, podemos entonces tomar mejores decisiones, digamos. Eso es lo que deberíamos aspirar, digamos, a tener. Esto también es ilustrado acá, digamos, en este artículo, de alguna forma tal como, de alguna forma, el modelo debería ser siempre, digamos, basado en evidencia científica para poder entonces colectar los datos y poder dar una política pública acertada, digamos, en base a evidencia y no en base a otros parámetros que no ayuden, ¿cierto?, a la solución de estos problemas. Y es por eso que fíjense que de alguna forma este One Health es un paraguas, ¿cierto?, que tiene de por sí, digamos, muchas ciencias, digamos, incluidas, por supuesto, las ciencias económicas, ¿cierto?, que son importantes también para la toma de decisiones, digamos, pero como de alguna forma este paraguas abarca diferentes disciplinas. Entonces, fíjense, con esto quiero terminar esta primera parte, digamos, de la ecología de las enfermedades, con este gráfico que es muy importante, digamos, porque este gráfico de alguna forma ilustra cuáles son los costos, ¿cierto?, que pudiera tener una determinada pandemia. Fíjense los costos que está teniendo esta pandemia, no solamente en Chile, sino en todo el mundo, digamos. Y fíjense cómo los costos se van elevando en la medida que van avanzando, digamos, desde la exposición en animales que tuvieron estas enfermedades hasta que manifestaron sus primeros síntomas clínicas en los animales y de alguna forma entonces como esto empezaron su exposición en humanos y si ya detectamos, ¿cierto?, esta enfermedad cuando están en los síntomas clínicos, que cada vez entonces ya los costos se hacen imposibles, digamos. Ya cuando estamos en este momento en que sencillamente es una enfermedad que ya es pandémica, digamos, entonces ya los costos se van exponencialmente. ¿Qué quiere decir este gráfico, digamos? Que en la medida que más podamos detectar, ¿cierto?, las enfermedades en estos primeros momentos, digamos, y podamos tomar acciones concretas en este momento, entonces menor van a ser los costos, digamos, asociados a ello. Y con esto, fíjense, quiero terminar de cómo podemos, con un ejemplo bien concreto, cómo podemos solucionar esta situación. Fíjense que esto es un estudio recién publicado, digamos, a finales del año 2020, digamos, por un grupo de científicos chinos, donde hicieron un seguimiento, fíjate, desde el año 2011 hasta el año 2018, de todas las variantes de influenza porcina, digamos, que son criadas, digamos, en los animales que son producidos, digamos, en diferentes lugares de China para el consumo humano. Entonces, fíjense que durante 9 años, ¿cierto?, hicieron un análisis de todas las muestras de estos animales y fíjense que se dieron cuenta de un fenómeno bien particular, y es que estas son las 6 variantes, ¿cierto?, desde la G1 hasta la variante G6 de influenza H1N1 que encontraron, influencia de tipo aviar, ¿cierto?, que encontraron en estos chanchos, digamos. Fíjense cómo en el año 2011 primaba la variante llamada G1 y fíjense cómo en el año 2016 irrumpe completamente esta variante llamada G4
que en el año 2017 también aumenta su representación, y fíjense que en el año 2018 es la única variante que circula en los animales para consumo humano. Y fíjense que si uno analiza esta variante detenidamente, esta variante G4, digamos, que tiene algunas siglas acá que ustedes no, que quizás no puedan comprender, digamos, pero son algunas de las proteínas esenciales que son producidas por este virus de influenza. Fíjense que cuando uno hace los árboles, ¿a quién se parece entonces esta variante G4? Se parece a la variante PDM09H1N1. ¿Qué quiere decir eso? La cepa que nos causó la pandemia de H1N1 en el año 2009. Entonces, fíjense que no solamente tiene entonces todos los motivos esta variante G4, digamos, para convertirse en una variante pandémica, porque está circulando mucho en los animales, digamos, y tiene los genes que codifican, digamos, o tiene la capacidad, digamos, el potencial, ¿cierto?, para poder ser virulenta, y esto acá abajo es lo fundamental. Esta tabla que está acá abajo, que demuestra que de alguna forma, cuando hacen incluso análisis a las personas que trabajan con estos animales, les detectan anticuerpos contra esta variante G4. ¿Qué quiere decir eso? Que ya hay humanos asintomáticos que están siendo infectados por esta variante viral. ¿Qué quiere decir esto? Que lo único que falta en este caso es que esta variante en un paciente asintomático sufra alguna mutación y se pueda convertir en pandémico, para que entonces podamos tener una nueva pandemia en este país, en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer al respecto? Bueno, lo que deberíamos quizás como humanidad y como proyecto científico es sugerir entonces que en las próximas vacunas de influenza se incluyan estas variantes G4, porque es una de las variantes que pudiera ser pandémica. Entonces, volvemos a esto. Si estamos influyendo acá, cuando los primeros síntomas están animales y están ocurriendo la exposición en humanos, estos son los costos entonces de enfrentar una posible infección o una posible pandemia. Si nos damos cuenta entonces ya como nos pasó con esta pandemia del coronavirus, que nos damos cuenta ya cuando las personas humanas están llegando a los centros médicos, entonces ya el costo es imposible de controlar. Entonces, fíjense, esto es un buen ejemplo bien concreto de cómo de alguna forma podemos influir y cómo debemos tener una vigilancia, tanto de los microorganismos que están presentes en la vida libre, digamos, en los animales, como también entonces en los animales que criamos para nuestro consumo. Y cómo de alguna forma debemos proteger, ¿cierto?, que las pandemias, los humanos no debamos intervenir, ¿cierto?, esos ambientes exóticos, digamos, y estemos traficando animales exóticos, digamos, como los pangolines, etcétera, etcétera, para evitar entonces que podamos sufrir, digamos, contagios por estos virus. Entonces, fíjense que con esto, esta segunda parte, entonces, lo que quiero dedicarle a la clase es cómo esta otra ecología de las enfermedades, cómo esta ecología microbiana, digamos, es importante también para el desarrollo de las enfermedades en el cuerpo humano, no solamente en los humanos, sino que también en los animales y en las plantas. Fíjense que esta foto siempre me gusta ponerla porque esta es una foto precisamente de un zoom, ¿cierto?, del epitelio humano. Fíjense que acá en esta foto se aprecia claramente, digamos, cómo nuestras células epiteliales están en azul, ¿cierto? Tenemos aquí esta barrera, que vamos a hablar después de ella, que es una barrera muy importante, que se llama mucus, y tenemos entonces esta variedad tan bella, ¿cierto?, de diferentes microorganismos que constituyen entonces la microbiota humana. Entonces, si hacemos un zoom a nuestro epitelio en el intestino y en diferentes procesos, fases, ¿cierto?, del sistema digestivo, intestinal, podemos observar entonces que tenemos una gruesa capa de microorganismos que de alguna forma tienen algo que decir, tanto para los alimentos que consumimos, como para un microorganismo patógeno que venga a infectarnos, como para alguna dieta que podamos consumir o incluso para algún medicamento que podamos digerir. Entonces, estos microorganismos tienen mucho que decir al respecto y como vamos a ver son precisamente cómo nos comunicamos estos microorganismos, no solamente con los microorganismos que forman parte del epitelio, sino que también, ¿cierto?, pensar en la microbiota humano como un verdadero órgano endocrino olvidado, digamos, que es capaz, así como cualquier órgano endocrino, de producir moléculas, ya sean estas neurotransmisores, ya sean estas moduladores de la respuesta, que tengan un efecto en otros lugares de nuestro cuerpo. Vamos a ver entonces que tenemos que entender que la microbiota o los microorganismos que forman parte de nuestro cuerpo también pueden ser un órgano endocrino, digamos, y con una función clara, digamos, en otros tipos celulares, con efectos en otras células. Entonces, fíjense que esto es de alguna forma una revisitación, ¿cierto?, de estas cifras que habíamos visto al inicio, donde decíamos que si tenemos 10 a la 15 células humanas en nuestro cuerpo,
10 a la 14 células humanas en nuestro cuerpo, tenemos 10 veces más células microbianas, digamos. Esos datos realmente se revisitaron en este artículo, no tenemos 10 veces más células microbianas que células humanas en nuestro cuerpo, pero sí tenemos más células microbianas que humanas en nuestro cuerpo. Y fíjense que aquí podemos tener, tenemos aproximadamente 3 por 10 a la 13 células humanas, digamos, en nuestro cuerpo, casi todas ellas eritrocitos, ¿cierto? Y tenemos entonces 3,8 por 10 a la 13 células humanas, células bacterianas en nuestro cuerpo. Aquí tenemos una representación mejor para que vean cómo curiosamente, ¿cierto? El 84% de las células humanas en nuestro cuerpo son eritrocitos que no tienen un núcleo, digamos. Y por supuesto, también las células más abundantes de nuestro cuerpo son todas pertenecientes a la sangre, ¿cierto? Tanto las platelet, las plaquetas, digamos, como las células de la médula espinal. Entonces, fíjense que si lo pensamos en estos términos, entonces, de forma tal que tenemos 10 a la 14 células humanas en nuestro cuerpo, digamos, con aproximadamente 23.000 genes humanos, digamos, fíjense que entonces tenemos casi 3 por 10 a la 14, digamos, microorganismos en nuestro cuerpo con aproximadamente, disculpen, 9 millones de genes. Entonces, fíjense la diferencia, si la diferencia incluso no está dada ni en el número de células, que eso pueden ser similares, digamos, tenemos un poquito más de células microbianas en nuestro cuerpo, digamos, sino de la dotación de genes, digamos, que están codificados en estas millones de células humanas y en estas millones de células microbianas, digamos. De forma tal que tenemos que pensar entonces que somos, digamos, no solamente estas 10 a la 14 células, sino que también estas 10 a la 14 microorganismos, digamos, y que algo, como vamos a ver en la clase, digamos, tienen que decir para el completo funcionamiento de un ser humano, digamos. Fíjense, aquí tenemos aproximadamente, está estimada que la microbiota de nuestro cuerpo aproximadamente mide 2 kilogramos, digamos, y no somos solo una especie humana, sino que convivimos con miles de especies de microorganismos también en nuestro cuerpo, digamos. Entonces fue así como en el año 2010, ¿cierto? Se hizo un catálogo completo de todos los microorganismos que forman parte de nuestro cuerpo, digamos. Se comenzó con la boca, con la piel, digamos, con el intestino, por supuesto, con los órganos genitales, tanto femeninos como masculinos, digamos, etcétera, digamos. Y bueno, las primeras conclusiones claramente es que tenemos un catálogo de microorganismos bien variado, digamos. Ahí, como vimos, pudiéramos llegar entre 1.000 a 5.000 especies, digamos. Vamos a ver un poquito en la próxima diapositiva muy rápidamente cómo evoluciona esta microbiota, digamos, pero de alguna forma en estos primeros artículos pudimos comprender, ¿cierto?, que no todos los microorganismos están presentes en los mismos lugares de nuestro cuerpo, digamos. Es decir, los microorganismos que habitan en la boca no son los mismos que tenemos en el colon ni en el estómago, digamos, de forma tal que de alguna forma incluso una de las formas que podemos tener de estudiar, digamos, las disbiosis o estas alteraciones de la composición de los microorganismos en nuestro cuerpo, digamos, o de la microbiota, también se dan en algunas enfermedades. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, algunos microorganismos que normalmente habitan en la boca, en algunas enfermedades, como por ejemplo la cirrosis hepática, están colonizando, digamos, otras partes del cuerpo, como pueden ser el intestino. De forma tal que conocemos hoy día, digamos, cuál es el desarrollo de este microorganismo. Sabemos que los 2 primeros años, ¿cierto?, son esenciales para el establecimiento de una microbiota normal, digamos, en una persona humana, digamos. Claramente hay algunos aspectos que son esenciales desde el mismísimo nacimiento, ¿cierto? Como ocurre, ¿cierto? Si no es lo mismo nacer vaginalmente, que está comprobado, digamos, que los niños que nacen de vía vaginal tienen una composición de microorganismos normal, digamos, como son lactobacillus, prebotelas, etc. Sin embargo, y que están presentes en la vagina, ¿cierto?, de la madre. Sin embargo, si se nace por cesárea, entonces, más bien, los primeros microorganismos que son capaces de colonizar la microbiota son microorganismos que están presentes en la piel de la madre. Algo, por supuesto, que es esencial, digamos, es la lactancia materna, digamos, está demostrado en muchísimos artículos científicos que los azúcares, ciertos complejos que tienen las proteínas de la leche, ¿cierto? Son esenciales precisamente en el establecimiento, digamos, de determinados microorganismos que son capaces precisamente de fermentar esos azúcares, digamos, y de producir entonces los ácidos grasos de cadena pequeña, digamos, que en definitiva son los combustibles con los cuales funcionan, ¿cierto?, nuestras células humanas. Y otra cosa que es importante entonces acá, establecer, ¿cierto?, que una vez pasados los 2 primeros años, entonces, impactos que puedan ocurrir en estos 2 primeros años pueden tener cierto, algún problema a largo plazo, como pueden ser alergias, como puede ser obesidad, como pueden ser enfermedades infecciosas, e incluso se está viendo que quizás algunas enfermedades asociadas al sistema nervioso central. Entonces,
todo lo que está relacionado, por ejemplo, con ciclos de antibióticos durante la niñez, con no tomar lactancia materna, con tener, por ejemplo, una baja exposición en general a la sociedad o a microorganismos, todo eso de alguna forma impacta, digamos, en los microorganismos que se establecen en estos 2 primeros años al nacer y son esenciales, digamos, en cómo después desarrollamos una adultez y cómo nos desarrollamos entonces inmunológicamente. Entonces, fíjense que aquí les voy a poner eh, 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 algunos ejemplos de cómo podemos entonces pasar, ¿cierto?, de estos estudios correlacionales, donde hacemos un catastro, ¿cierto?, de los microorganismos que están presentes, a cómo estudiar cuál es la función que podrían entonces realizar estos microorganismos en nuestro cuerpo, digamos. De una forma, ir a una relación un poquito más funcional, ¿cierto?, de la microbiota. Y es acá donde esencialmente tenemos los llamados animales notobióticos, ¿cierto?, que son animales que tienen una composición conocida de microorganismos, de forma tal que nosotros sabemos exactamente cuáles son los microorganismos que componen, digamos, estos animales. De forma tal que, ¿cómo se obtienen estos animales? Los obtenemos estériles, ¿cierto? Son animales libres de gérmenes, o axénicos también se les llama en algunas ocasiones, en algunos organismos, y también podemos, por supuesto, podemos obtener plantas axénicas, etcétera. Y lo que hacemos entonces es, estos organismos, podemos convencionalizarlos, podemos inocularlos, podemos infectarlos, si quiere incluso decir, digamos, con microorganismos, por ejemplo, de una determinada composición conocida, por ejemplo. Entonces, en este primer experimento con animales notobióticos, entonces lo que hicieron fue tomar los microorganismos de este ratoncito obeso, solamente los microorganismos de este ratón obeso, y se lo pusieron entonces a un animal que era isogénico, digamos, un animal notobiótico, un animal libre de germen, de forma tal que tuvieron entonces un animal notobiótico con los microorganismos presentes o procedentes, ¿cierto?, de este ratón obeso. Y hicieron lo mismo entonces con un ratoncito normal, digamos, tomaron los microorganismos y lo trasplantaron entonces, y de esta forma podemos entonces estudiar la relación de la causa y efecto. Bueno, ¿qué fue lo que tuvieron en estos resultados? Fíjense que los ratoncitos, digamos, que recibieron, estos son los ratoncitos obesos, ¿cierto?, los que recibieron la microbiota obesa, no solamente desarrollaron obesidad, como se puede observar aquí, digamos, con la acumulación de grasa, digamos, en estos ratones, sino, como digo yo, tuvieron el paquete completo, digamos, si tuvieron aumento de grasa, tuvieron aumento de triglicéridos, tuvieron aumento de colesterol, tuvieron aumento de presión arterial, de hecho aquí no están los gráficos, pero tuvieron también problemas con controlar la glucosa y la insulina en sangre, digamos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que trasplantando solamente los microorganismos de un ratón obeso, digamos, a un ratón normal, fuimos capaces entonces de desarrollar el fenotipo de obesidad. Entonces, esto es muy importante, digamos, porque de alguna forma podemos estudiar entonces cuáles de los metabolismos microbianos y cuáles son las moléculas entonces que de alguna forma producen estos microorganismos que son esenciales entonces para nuestra, para nuestra salud. Entonces, esto es lo que le decía, el mensaje, digamos, que de alguna forma la microbiota intestinal es un órgano endocrino completamente olvidado. Digamos. Es decir, los microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo, digamos, producen metabolitos que tienen efectos que de hecho pueden viajar por la sangre, digamos, y tener efecto ya sea detoxificador o de efecto activador, digamos, en otros órganos o en otras células en nuestro cuerpo. Y fíjense que aquí les voy a poner algunos ejemplos, digamos, de cómo particularmente, por ejemplo, la dieta es capaz de influir en nuestros microorganismos y algunos fenotipos muy importantes. Y como estamos en un curso precisamente entonces de biotecnología ambiental, cómo de alguna forma podemos hacer soluciones biotecnológicas, ¿cierto? A esta nueva relación, digamos, que hemos encontrado entre muchas enfermedades, digamos, y los microorganismos que tenemos en nuestra microbiota. Fíjense acá en este ejemplo bien bonito, digamos, que lo que hicieron fueron, tomaron animales notobióticos, ¿cierto? Y caracterizaron entonces la microbiota humana de pacientes que recibieron una dieta rica en fibra y una dieta rica pobre en fibra. Digamos. Entonces, fíjense que aquí lo que hacemos entonces, pacientes que recibieron ya sea una dieta rica en fibra o una dieta pobre en fibra, estudiamos entonces cómo se desarrolló la microbiota en estos pacientes y también estudiamos cómo fueron capaces de sobrevivir, digamos, a algunas enfermedades infecciosas. Digamos. Entonces, fíjense cómo acá, y aquí lo tenemos acá, recordemos la foto, como veíamos que teníamos esta barrera que se llama mucus, digamos, que separa, digamos, los microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo, digamos, de las células epiteliales. Digamos. Y fíjense que aquellos microorganismos que fueron, aquellos ratones, digamos, que trasplantaron una microbiota, digamos,
de las personas que comieron una dieta rica en fibra, fíjense cómo se ve, aprecia normalmente este mucus, ¿cierto? Bien desarrollado sin ningún problema, digamos, y sin ningún problema inflamatorio en estos pacientes. Fíjense, sin embargo, como se ilustra acá, también a la derecha, cuando aquellos que recibieron una dieta pobre en fibra, digamos, de alguna forma entonces casi no se les observaba, ¿cierto? Esta barrera de mucus, digamos, entre las células epiteliales y la microbiota, y de alguna forma entonces tenían un desbalance, digamos, que erodaba entonces el músculo, es decir, el epitelio, y de alguna forma causaba un proceso inflamatorio, digamos, en estas células. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que de alguna forma entonces la dieta es capaz de influir en, ¿cierto? En el establecimiento normal, digamos, de esta barrera epitelial, digamos, y de alguna forma es importante entonces que consumamos una dieta rica en fibras, digamos, para poder establecer entonces una buena microbiota. Y fíjense que esto también se observa acá, no solamente con estos experimentos en ratones, sino que también en humanos, digamos, donde podemos también demostrar, ¿cierto?, que una dieta es capaz de alterar rápidamente, digamos, la composición, ¿cierto?, de microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo, basada ya sea en una dieta en planta, digamos, una dieta basada en animales, digamos, de forma tal que observamos, ¿cierto?, que aquellas personas que tienen una dieta basada en animales, digamos, desarrollan entonces microorganismos como bilófila, bacteroides, alístipes, que son de alguna forma tolerantes, ¿cierto?, a la bilis, digamos, y son capaces de consumir grasa, ¿cierto? Y sin embargo, sí, aquellas personas, digamos, que tuvieron una dieta rica en plantas, de alguna forma aumentaron la proporción, ¿cierto?, de bacterias que son capaces de anabolizar, ¿cierto?, los polisacáridos de estas plantas, como pueden ser Rheseburia, Euantherium y Ruminococcus, digamos. Entonces, este desbalance, entonces, cómo podemos alterar, ¿cierto?, los microorganismos en nuestro cuerpo, es importante que tenemos un balance adecuado y de alguna forma sepamos que la dieta es un buen indicador, digamos, es un buen propulsor de cambios, digamos, en nuestra microbiota. Y fíjense que con esto de alguna forma voy terminando, tengo un ejemplo que les quiero mostrar, digamos, donde de alguna forma puedo resumir todo, digamos, tanto la parte de ecología microbiana como de biotecnología ambiental. Y fíjense la cantidad de enfermedades hoy día que de alguna forma se han encontrado asociadas, ¿cierto?, a una disbiosis en la microbiota. Aquí tenemos obesidad, aquí tenemos cáncer, aquí tenemos enfermedades incluso como depresión y otras asociadas a comportamientos, esclerosis, Parkinson, etcétera, etcétera. Entonces, con este ejemplo particularmente relacionado con la malnutrición, quiero terminar para que vean entonces un bonito ejemplo cómo desde un inicio podemos detectar ciertos cambios en la microbiota relacionados con una determinada enfermedad y cómo podemos terminar entonces con una formulación que nos permita de alguna forma lograr solucionar este gran flagelo de la humanidad como es la malnutrición. Particularmente esta malnutrición que se llama, ¿cierto?, Bangladeshi, que es una malnutrición de la cual no tiene cura, digamos, es decir, las personas que sufren esta malnutrición no se pueden recuperar incluso después ni con una dieta, digamos. Entonces, fíjense que estas personas en este trabajo, el grupo de Jeffrey Gordon, digamos, que es uno de los científicos más connotados en este campo, digamos, lo primero que hizo fue este estudio clásico, ¿cierto? No vamos a entrar en muchos detalles, digamos, porque para no entender estos gráficos un poquito complicados, digamos, pero fíjense que lo que estudiaron entonces fueron en pacientes que incluso eran gemelos, aquellos que eran malnutridos y aquellos que tenían un peso normal, digamos. Y entonces lo primero fue que identificaron, ¿cierto? Hicieron todos los análisis de la microbiota y con unos modelos entrenados que ellos tienen especiales, son capaces de detectar, ¿cierto?, aquellos microorganismos que están en rojo acá, que estaban ausentes, ¿cierto?, en la microbiota de las pacientes que tenían malnutrición con respecto a los pacientes sanos. Entonces, ¿podemos detectar cambios? Sí, hay cambios en la microbiota. ¿Y podemos detectar esos microorganismos? Sí, aquí los tenemos detectados. Entonces, fíjense que lo segundo que podemos hacer entonces es, ¿qué pasa si los microorganismos entonces de un paciente malnutrido los convencionalizamos y lo ponemos en un ratón libre de germen y entonces obtenemos ratones notobióticos que en un caso estén colonizados, ¿cierto?, con los ratones sanos y con los ratones malnutridos. Fíjense como ven acá, cuando las personas malnutridas, fíjense, cuando los dadores de la microbiota eran personas sanas, fíjense los ratones cómo desarrollaron este peso normal, y sin embargo, cuando los dadores eran personas que tenían bajo peso, digamos, en este caso fueron 5 dadores, fíjense que entonces ese fenotipo también se reprodujo en el ratón. Si no solamente tenían más bajo peso, sino que tenían menos grasa corporal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que logramos también, al igual que en el caso de la obesidad, y justo en el fenotipo contrario, ¿cierto? Logramos demostrar que al convencionalizar los ratones, digamos, con la microbiota de los pacientes que tienen una malnutrición,
este fenotipo se reproduce entonces nuevamente en el ratón. Si los ratones son capaces entonces de desarrollar un bajo peso, digamos. Entonces, fíjense que acá, ¿qué podemos hacer entonces teniendo en cuenta que los ratones sufren caprofagia, digamos? Fíjense que acá lo que hicieron fue incubar ratones sanos solos, aquí ratones que están malnutridos solos, y en el otro lo que hicieron fue una especie de cohousing. ¿Qué quiere decir eso? Ratones que malnutridos con ratones sanos, digamos, o que estaban convencionalizados con la microbiota del ratón sano, de forma tal que lo que querían demostrar era que sí, cuando tú mezclabas ratones malnutridos con ratones sanos, si de alguna forma los ratones malnutridos se podían alimentar por caprofagia, ¿cierto? Por la alimentación de las heces, ¿cierto? De los ratones sanos, y eso es precisamente lo contuvieron. Fíjense, si ven acá, aquí están los ratones sanos cuando estaban con ellos mismos, los ratones malnutridos cuando estaban con ellos, y fíjense, cuando se incubaron incluso, los ratones tuvieron mucho mejor peso que cuando estaban solamente incubados los sanos. Y fíjense que también, aunque no vamos a entrar en detalle, las especies que se ven entonces en estos ratones que están acá, se reproduce, ¿cierto?, la microbiota de los ratones normales y no la de los ratones más nacidos. Entonces, de alguna forma, esto demuestra, ¿cierto?, que una dieta malnutrida, una microbiota malnutrida puede cambiar, ¿cierto?, a una microbiota normal al suministrarle, ¿cierto?, en este caso los microorganismos. Y entonces, ¿qué fue lo último que hicieron? Bueno, entonces, la solución biotecnológica, que es lo que es lo que haría cualquier biotecnólogo. Bueno, ¿qué pasa si entonces hacemos un probiótico, ¿cierto?, que tienen un consorcio de 5 miembros, que eran los microorganismos que habíamos detectado en un inicio, que eran esenciales y que estaban ausentes, ¿cierto?, en los pacientes que tenían malnutrición. Y entonces fíjense cómo, en este caso sí, a las personas que tienen malnutrición, entonces les damos, ¿cierto?, este consorcio de microorganismos probióticos. Fíjense entonces en todos los microorganismos tratados, cómo no solamente mejora el peso, sino que también mejora el índice de masa corporal. Entonces, fíjense cómo al detectar estos campos, bueno, y eso también con relación tiene que ver, digamos, con la metabolómica, digamos, con los compuestos que ocurren, que van por la sangre, digamos, de alguna forma, también se puede demostrar que, disculpen, se mejora, ¿cierto?, la condición del plasma, digamos, de estos pacientes. Entonces, fíjense que con este ejemplo, entonces, quiero terminar de cómo una buena solución de biotecnología ambiental y de ecología microbiana es posible, entonces, para la solución de muchas enfermedades. Entender, entonces, el título de la clase. Hay mucha ecología detrás de todas las enfermedades, y todas las enfermedades infecciosas, de alguna forma, tienen un componente medioambiental muy grande, digamos, ya sea porque están relacionadas con el medio ambiente o porque los microambientes, digamos, que tenemos en nuestro cuerpo son esenciales para el desarrollo de muchas de ellas, digamos. Voy a dejar la clase acá, digamos, pero fíjense que en las diapositivas de alguna forma ustedes van a tener muchos otros ejemplos con las enfermedades cardiovasculares, con enfermedades con cáncer, como este ejemplo, y las enfermedades relacionadas con el sistema nervioso central, de alguna forma, también, digamos, para que les quede entonces la referencia, ustedes vean cómo lo que le había dicho en la clase, estos microorganismos que tenemos en la microbiota no solamente producen ácidos grasos de cadena pequeña, que son de alguna forma los combustibles de las células epiteliales, sino que también producen neurotransmisores, ¿cierto?, que pudieran tener un ejemplo, una función en nuestro sistema nervioso central. Y como les había dicho, una buena solución biotecnológica entonces puede ser tanto la formación de prebióticos y probióticos para la solución de estas enfermedades. Fíjense que hay incluso personas que están desarrollando nuevos alimentos, digamos, con composición, digamos, de fibras bien particulares, digamos, que permiten de alguna forma desarrollar determinados microorganismos para distintas enfermedades. Así que con esto y con recordar, ¿cierto?, que vivimos en un planeta autopoyético de escala planetaria, quiero terminar entonces mi clase el día de hoy y desearles un muy buen día a todos y a todas.